La dilatación es la acción y efecto de hacerse mayor, extender o alargar algo, a propagar algo, a definir la concreción de una acción. En la física, la dilatación es el aumento de longitud, la superficie o el volumen de un cuerpo a causa de la separación de sus moléculas por la disminución de su densidad. Dilatación térmica. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Afecta a todos los estados de agregación de la materia. Dilatación lineal. Es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, largo o altura del cuerpo. El coeficiente de dilatación lineal, designado por AL, para una dimensión lineal cualquiera, se puede medir experimentalmente comparando el valor de dicha magnitud antes y después del cambio de temperatura. Ejemplos. Mediante la expresión mostrada en la pantalla, se muestra la dilatación lineal matemáticamente. Para un objeto sólido de longitud inicial, el cambio en longitud que experimenta debido a un cambio en su temperatura está determinado por ella. Mientras tanto, el coeficiente de dilatación lineal es la constante de proporcionalidad. La longitud de un tubo de cobre a 15 grados Celsius es de 4 metros. ¿Cuánto se incrementará su longitud cuando su temperatura es de 45 grados Celsius? Considera el coeficiente de dilatación del cobre igual a 17 por 10 a la menos 6 grados. Entonces tenemos como datos el coeficiente de dilatación igual a 17 por 10 a la menos 6 grados, la longitud inicial como 4 metros, el cambio de temperatura es una resta, lo cual sería 45 grados menos 15 grados, lo cual es la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces el dato que tenemos que buscar es el cambio de temperatura. Dada la fórmula de dilatación lineal y viendo que tenemos todos los datos que necesitamos para encontrarla, lo único que hacemos es sustituirlos y haciendo las operaciones necesarias, que nada más es multiplicar, obtenemos el resultado, que es 0.0204 metros. La longitud de una varilla de acero a 20 grados es de 4 metros. ¿A qué temperatura tendrá una longitud de 4.0144 metros? Considera el coeficiente de dilatación del acero igual a 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Los datos que nos da el problema es la longitud inicial de la varilla, que es de 4 metros, así como la longitud final de 4.0144 metros. Nos da el coeficiente de dilatación del acero es igual a 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Y también nos da la temperatura inicial, que posteriormente nos ayudará a sacar el cambio de temperatura. La temperatura inicial siendo 20 grados centígrados. Aquí el dato que necesitamos encontrar es cuál será la temperatura final si la longitud de la varilla final es 4.0144 metros. Para encontrar el cambio de longitud, se realiza la suma de la longitud final de la varilla menos la longitud inicial, lo cual nos da como resultado 0.0144 metros. Y si vemos la fórmula del problema anterior, con la cual se determina el cambio de longitud, entonces 0.0144 metros también es igual al resultado del coeficiente de dilatación por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Ahora que también tenemos el dato del cambio de longitud, lo que necesitamos encontrar es el cambio de temperatura, para lo que necesitaremos despejar la fórmula. Entonces, si el cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación por longitud inicial por el cambio de temperatura, el coeficiente de dilatación pasa del otro lado dividiendo, así como la longitud inicial, que también pasa dividiendo, quedando despejado el cambio de temperatura. Por lo tanto, el cambio de temperatura es igual al cambio de longitud entre el coeficiente de dilatación por la longitud inicial. Una vez despejada la fórmula, lo que necesitamos hacer es sustituir los datos, y como podemos ver ya todos los tenemos anteriormente.
Por lo tanto, sustituimos el cambio en longitud igual a 0.0144 metros entre el coeficiente de dilatación, que es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por la longitud inicial, que son 4 metros. Realizamos las operaciones necesarias y nos queda como resultado 14.400 grados Celsius sobre 12 por 4. Realizamos la multiplicación y posteriormente la división y nos quedan 300 grados Celsius, que vendrá siendo nuestro cambio de temperatura. Siendo igual el cambio de temperatura a temperatura final menos temperatura inicial, que es de 300 grados Celsius, podemos tomar que la temperatura inicial era de 20 grados Celsius. Por lo tanto, para encontrar la temperatura que tendrá la varilla al dilatarse, al final tendremos que realizar una suma, que vendría siendo 300 grados Celsius más 20 grados Celsius, que son la temperatura final más la temperatura inicial, lo cual nos lleva al resultado del problema, que son 320 grados Celsius. Una barra de hierro a 10 grados Celsius tiene una longitud de 1.4 metros. Calculen su longitud cuando su temperatura es de 200 grados Celsius. Y el coeficiente de dilatación del acero es igual a 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Los datos que nos da el problema es la longitud inicial, que es de 1.4 metros, el cambio de temperatura, que es igual a 200 grados Celsius menos 10 grados Celsius, y el coeficiente de dilatación del acero, que es de 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Por lo que el dato que tendremos que encontrar es la longitud final de la barra de hierro. Con la fórmula de cambio de longitud vemos que tenemos todos los datos que necesitamos para responder el problema, por lo que empezamos a sustituir. Comenzamos por el coeficiente de dilatación, después por la longitud inicial y por último el cambio de temperatura, haciendo la resta de temperatura final menos temperatura inicial. Por último, multiplicamos todo, obteniendo como resultado 0.00319 metros, pero este todavía no es el resultado final, sino que es únicamente el cambio de longitud entre la longitud inicial y la longitud final. Y recordemos que lo que queremos encontrar aquí es la longitud final. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar la longitud inicial más el cambio en longitud, siendo así 0.319 metros más 1.4 metros nuestra suma para obtener el resultado final, obteniendo así 1.4031 metros como nuestro resultado final del problema.